Muchas gracias, Erika. Listos. Vamos entonces con comentarios, preguntas, críticas para el grupo 2. Vamos con Fitzgerald, Mónica, Alexander, Erika. Listo. Adelante, Fitzgerald. Fitzgerald. Hola, hola, buenos días a todos. Quisiera preguntarle al grupo 2 sobre unos datos que nos mostró en el slide número 8. Entonces, ustedes en este slide mencionaron que solamente se habían activado o se habían usado 8 criterios de logro, lo que para ustedes eso representaba un 57% de activación. Sin embargo, muestran también que de acuerdo al sistema ACE hay un 85% digamos, de logro. Y quisiera preguntarles de estos criterios que se activaron, digamos, ¿en qué errores incurren los estudiantes en mayor medida? Tal vez esto responde al 85%. Si pudieran profundizar en la incurrencia de errores en estos 8 criterios que los estudiantes, por los que estudiantes pasaron. Gracias, Fitzgerald. Mónica. Sí, yo quisiera preguntarles acerca de la contribución a las capacidades matemáticas fundamentales, porque hablan ustedes de que los estudiantes se inclinaron por el uso de Excel para resolver ciertas tareas, pero no veo que la capacidad de uso de herramientas matemáticas esté identificada como una fortaleza. Entonces, pues mi pregunta es si ustedes han pensado en cómo hacer para que eso se potencie como una fortaleza en su unidad didáctica. Gracias, Mónica. Alexander. Mi pregunta es, ¿cómo justifican que no relacionaron de manera directa cada expectativa de nivel superior con las tareas de aprendizaje? Porque a mi parecer fue muy general. Muchas gracias. Gracias, Erika. Mi pregunta va relacionada a que mencionaron que una debilidad era que las tareas se habían ido solo por el componente tecnológico, pero entonces quiero que sean más específicos a qué elementos de las tareas llevaron a que esta situación se diera, si fue la redacción, si fue la agrupación, si fue la disposición de los salones en los que se desarrollaron la unidad didáctica. Gracias, Erika. Fitzgerald. Muchas gracias. En el slide número 11, ustedes mencionan que la expectativa a nivel superior relacionada con el razonamiento no se activa. Entonces, sin embargo, no justifican, no nos comentan, al menos en la presentación, por qué. Quisiera saber si esto corresponde de pronto al no haber pasado por esta segunda rama de criterios del logro o si hay alguna razón por la que no hay contribución a esta expectativa a nivel superior. Muchas gracias, Fitzgerald. Alexander. Mi pregunta va relacionada al criterio de evaluación 2.18, que es, o sea, mi pregunta es, ¿qué uso le hicieron de las percepciones de los estudiantes y el profesor, más allá de reportar las dificultades, y cómo justifican desde esas percepciones las decisiones de diseño? Gracias. Gracias. Creo que estamos listos con el grupo 2, a menos que Alexander. Listo. Pasamos a preguntas, comentarios, críticas al grupo 3. Mónica. No, el grupo 3 le fue muy bien. Adelante, Mónica. Bien, pues ustedes mencionan en las diapositivas 10 y 14 que hubo ambigüedad en la comunicación de las respuestas de los estudiantes. Sin embargo, en la diapositiva 20 aparece que para el primer objetivo hay una alta contribución en la comunicación. Lo comento porque en nuestro caso nosotros tuvimos también ese problema, sobre todo en el segundo objetivo. Identificamos como una debilidad la capacidad matemática, o digamos la contribución de la unidad didáctica a la capacidad matemática fundamental de comunicación, justamente por eso. Entonces no me explico por qué, cómo se relacionan esas dos cosas, que ustedes mencionen la ambigüedad en la comunicación por parte de los estudiantes y de todas maneras esa alta contribución, a menos que tenga que ver con digamos, otras criterios del logro de otra parte del camino de aprendizaje. Gracias. Muy bien, gracias, Mónica. Pasamos al grupo 1. Alexander, Fitzgerald.
¿Están muy recatados ustedes hoy? ¿O las presentaciones fueron muy buenas o ustedes están cansaditos o algo? Adelante, Alexander. Buenos días. Mi pregunta básicamente es, ¿qué errores específicos de los estudiantes identificaron directamente a partir de la rúbrica del examen final que elaboramos en la actividad 5.4 y cómo lo relacionaron con las tareas de aprendizaje? Gracias. Gracias, Alexander. Fitzgerald. Gracias, Pedro. En el slide número 10 ustedes mencionan que una de las debilidades identificadas es la alta frecuencia de errores en la tarea 1.2, 2.2. Quisiera saber si esto responde a como a un atributo en sí de las tareas, cuando mencionan errores, son errores de las tareas o alta incurrencia de los errores, y si es alta incurrencia de errores, pues esto a qué atributos propios de las tareas corresponden. Gracias, Fitzgerald. Esteban. No, mi pregunta era igualita a la... Bueno, está muy bien. Eso quiere decir que las presentaciones están muy claras, muy puntuales. Alexander. Mi pregunta es, ¿qué elementos del grafo, tanto el objetivo uno como el objetivo 2 de los criterios de logro, permiten explicar los niveles de desempeño que encontraron eh, en el examen final? Muchas gracias. Muy bien. Listo, pues muy curioso. Me parece una situación muy curiosa, pero me parece muy bien. Las presentaciones son claras, no hay muchas dudas. Bueno, entonces ahora es cuando creamos las salas, ¿no es cierto? Sofía solamente crea las tres salas, grupo uno, grupo 2, grupo 3, y las dejas ahí y ellos se unen a sus salas. Listo, profe, perfecto. Pero te iba a preguntar, yo ya soy coanfitriona o Ay, anfitriona. perdona, yo creí que te había dado permisos. Eres coanfitriona, ¿necesitas ser anfitriona para esto? Pero ya lo acabo de hacer yo, creo. O sea, Ah, ok. Listo, pues listo, ahora todos podemos hacer todo. sí, listo. Entonces, yo creo que unos 5 o 7 minutos, ¿no es cierto? Porque Sí, hay muy sí. poquito. Bueno, si errores identificamos en la rúbrica de examen final del informe. Bueno, a nosotros nos quedaron tanto en el objetivo 1 como en el objetivo 2 en los niveles de alto. Y en este alto, la rúbrica decía que pues incurren en errores en la parte final. O sea, otra vez criterio Ujú. 1.10. Listo. Entonces, y esto implica entonces alto. Listo. Va. La segunda, entonces, diapositiva 10, a ver. Dice, ay, se referirá en alta frecuencia de errores en T12 y T22. ¿Y a qué atributos corresponde? En T1.2 es la redacción, ¿no? De la Sí, ujú, entonces esto es la formulación y ahí entonces eso implica como respuestas muy abiertas. Y en la 2.2 se habla del sistema. También, yo creo que es sí, la ambigüedad, porque esa, lo que yo vi corrigiendo los trabajos, fue que no, a los niños no les quedó claro como qué tanto, o sea, qué tanto nivel de detalle se espera de ellos.
¿Qué elementos del grafo explican los niveles de desempeño en el examen final? Lo mismo se responde con esta, ¿no? Sí, es Es como pregunta. en realidad. Sí. Sí, porque entonces hay una coherencia entre, entre los criterios de logro con mayor incurrencia de error y los resultados. ¿Le respondo a Alex? Listo. Está como, o será que la después vamos a caer. No sé, no. Ah, pues entonces no. Yo no sé, está como rara la clase hoy. Está como, no sé, Danilo no vino. Menos que viniste, porque yo estaría aquí Sí. tras de que me iba a sacar apenas llegué. ¿Usted quién es? Sí, yo entré, yo, buenos días. Y yo pensé que él se acordaba de mí. Ajá. Y me senté. ¿Tú eres de qué corte? Yo de 15, que les tengo lo de los 15 años. Yo no, de 14. ¿De 14? Y le dije, sí, soy Erika del grupo 1. Y como que miró el computador, ¿vale? Y al ratico fue, ay, Erika. Él Y mirando a ver si abrazo. te habías pagado la matrícula como. A ver, a ver. Y ahí sí no abrazarme. Qué risa. Muy chistoso. Pero sí, no sé, está como rara la clase hoy. No sé, y se me hace raro. Pero venido porque siempre. Muy raro. No sé. Y Alex vino la vez pasada aquí. ¿Quién más vino? Germán también vino. Que la primera clase solo vino mi hermano, ¿no? Creo que sí. Es que no sé, a esa yo no me conecté ni siquiera. Y no subieron la grabación. Yo le voy a ver, pero no lo subieron. Ya estamos cansados. Estoy así. Uy, yo ayer sentí así cansancio. Yo, pucha. Pues yo estoy contando, quedan 7 comentarios individuales. A mí me toca hacer todavía 3 presentaciones antes de la final. Ya 4. Uy, ya casi. Y ya, que es como lo que más me da fatiga. Pues sí, es que la vida pasada fue terrible. Cuando pasó el muchacho, todos así. Y después vino Mónica volvió a empezar y yo, no, por favor. Horrible. Uy. Y eso del representante nunca lo habían hecho. No, yo tengo que contar ahorita, pero me da pena. Pero ¿y entonces, ¿qué tiene que estar alguien de primos también? Yo creo. Nosotros ya que Yo venía pensando lo mismo de que a mí me gusta todo ese tema de algo, siempre dije, sí. ¿Listos? Sí. Si quieres, yo me ¿Una encargo qué? de Ah, que listo. una habilidad fue el uso de la tecnología, que por qué fue así. Ok. Ya se la hago yo. Quisiera preguntar que la diapositiva 11 en esa La misma, 11, ajá. hay algo que no se activa, creo que ese que es el razonamiento. Sí, él preguntaba por razonamiento. Sí, ¿Qué porque hay por que qué? recordar que ese es el objetivo de solo. Entonces voy a mandarles un mensaje. Está ¿Quieres funcionando. dejar las salas desde acá? No te escuché, Sofía. Que si quieres podemos cerrar las salas para que todos vuelvan a la reunión general. Sí, es que pues, le estamos dando muy poquito tiempo, entonces les voy a avisar por un mensaje generalizado. Ah, ok, perfecto.
Ah, ya sé por qué no me escuchaban. Porque no puedes abrir este. Porque me uní por este computador, pero le estaba hablando por el micrófono ese. Claro. Pedro, y eso de la representación, Lo de la representación. ¿qué la lección ahorita después de clase? Ajá. Ah, Lo voy, hacen. ya voy a apuntar eso para que lo hablemos ahorita. Listo, Sofía, podemos cerrar las salas. Listo, profe. Creo que estamos todos ya. No. Regresó Nicolás. Era Germán, Mónica, Sofía, Esteban. Creo que estamos todos ya. Muy bien. Entonces, vamos con las reacciones del grupo 2. Sí, señor. Entonces, arrancó yo contestando y luego el compañero Germán, siendo lo más conciso posible. En tanto a la primera pregunta de FIS, que tiene que ver con los criterios que se activaron, los criterios que se activaron, los caminos que los estudiantes utilizaron, qué errores se presentaron, pues la mayoría de errores están relacionados con la redacción, es decir, el paso de los datos de Excel perdón, de Word a Excel, porque pues nosotros les dimos un archivito en Word. También tiene que ver mucho con el uso, sobre todo en el examen final, de la fórmula de la desviación estándar poblacional, sobre todo en el examen final. Por eso el promedio es mucho más bajo con respecto a los otros objetivos. eh, eh, Incurrieron en estos errores. Mm, en tanto a en tanto a Alexander, cómo se justifica la relación de las expectativas con las tareas, pues de nivel superior con las tareas, pues como él manifiesta, se tocó muy generalmente pues, en el documento final de esta actividad. Somos más específicos en tanto a esto, objetivo por objetivo, tarea por tarea. Sí tenemos que revisar. Porque hay unos elementos de las expectativas fundamentales que hubiéramos podido no tener en cuenta porque para el caso del objetivo uno, por ejemplo, para irnos ya para la otra pregunta, el caso de razonamiento, no, pues creo que pensamos que no deberíamos de haberlos incluido en nuestras previsiones porque ese objeto, el primero, simplemente buscaba que los estudiantes obtuvieran el resultado numérico, el cálculo de la desviación estándar muestral. Y con eso le doy paso a Germán.
Adelante. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Yo me encargaré de responder las preguntas que hizo nuestra compañera Mónica y Erika. Bueno, en primer lugar, perdón, sí, Mónica pues nos pregunta pues acerca de que por qué no fue como capacidad matemática fundamental, por qué no fue una fortaleza el uso de la tecnología. Y pues la verdad, nosotros nos cuestionamos exactamente lo mismo, porque pues sí, tienes toda la razón en el sentido de que pues esa capacidad tuvo que haber sido muchísimo más alta, pues al debido a que pues prácticamente en todas las tareas el uso de la tecnología fue muy evidente y fue muy importante. Entonces pues ya es trabajo y tarea de nosotros ponernos a revisar de pronto si fue que faltó por introducir algún dato en el sistema para que precisamente se potencie un poco más esa parte de la capacidad matemática fundamental. Y en el caso de la pregunta que nos hizo Erika, que por qué nosotros consideramos en primer lugar, bueno, que por qué la tecnología fue una debilidad y pues por qué fue así, pues porque de pronto no se les dio como paso un poco más a lo procedimental. Pues básicamente la parte procedimental se vio opacada, fue porque antes de implementar la unidad didáctica, nosotros tuvimos unas sesiones previas en las cuales, digamos que se les dio una pequeña introducción a todo, pues el componente estadístico, tipos de variables, dispersión de datos, e incluso también se les habló a ellos un poco de la fórmula de la desviación estándar. Entonces, digamos que en un primer momento ellos tenían muy clara la parte de la desviación estándar procedimental, pero ya también fue cuando se le dio paso a la parte tecnológica. Entonces, pues los estudiantes al ver, digamos que en un principio fueron un poco reacios al uso de la tecnología con la desviación, pero ya a medida de que le fueron cogiendo un poco el tiro, por así decirlo, al programa, se dieron cuenta que por ahí la cosa era muchísimo más rápida, hacía los cálculos mucho más rápido, más precisos, podían representar, podrían ahorrar tiempo. Entonces, pues por eso creemos que pues fue la debilidad, pues el uso de la tecnología, ya que la parte central del objetivo número uno, que fue es el cálculo de la desviación estándar, se vio un poco opacada. No obstante, pues esto lo tendremos ya en cuenta para las mejoras que se hagan a la unidad didáctica de, pues ya que se resalte en la primera tarea del objetivo uno, que ya se resalte un poco más esa parte procedimental. Muchas gracias. Y, brevemente, porque nos falta la última pregunta, la que hizo el profesor Alexander, en tanto el criterio de logro 2.8. El tutor esta semana nos hacía observaciones con respecto a que la unidad tenía algunas debilidades conceptuales, porque, por ejemplo, nosotros inicialmente no contemplamos la desviación media. ¿Sí? En el módulo 2 por allá cuando estamos haciendo la estructura conceptual y demás, no contemplamos incluirlo ya más adelante, cuando estábamos cercanos a la implementación, pues fue que nos dimos cuenta de que era necesario incluir este apartado. Entonces, tenemos que hacer todo el recorrido, pero hacia atrás, incluyendo conceptualmente para las mejoras que se le tiene que hacer al diseño final de la unidad didáctica esta parte, pero fue una observación muy puntual que hizo el tutor, lo mismo que dijo el profesor Alexander. Perfecto, gracias Esteban. Muy bien, pasamos al grupo 3. Reacciones del grupo 3. Muchas gracias, Pedro. Agradecemos pues primero la pregunta de Moni y para responderla pues quisiéramos como de pronto compartir Ya voy. pantalla. Gracias. Listo. Entonces, pues primero quisiéramos como mostrarles las ponderaciones que hicimos a la comunicación. Digamos, también fue una situación a la que llegamos como, oiga, porque la comunicación aparece tan activa cuando, digamos, desde nuestra perspectiva, los estudiantes no sabían cómo comunicar sus ideas. Y cuando estábamos como escudriñando, pues nos dimos cuenta que en un inicio las ponderaciones que hicimos a comunicación solamente estaban dadas en los criterios 1.2, 1.8 y aquí más adelantico en el 1.15. Si nos vamos a analizar qué criterios son estos, son los criterios de decisión. Entonces ahí fue que recordamos que, bueno, cuando estábamos haciendo estas ponderaciones, valoramos mucho la forma en la que los estudiantes se comunicaban entre sí para tomar decisiones, como será mejor hacerlo por este camino, será mejor hacerlo por este otro camino. Sin embargo,
los problemas que encontramos de comunicación en nuestra unidad tienen que ver es como con la forma en la que los estudiantes muestran sus resultados. Ahí es donde como que encontramos esa ambigüedad. Los estudiantes, a pesar de que puedan comunicarse muy bien entre ellos para tomar buenas decisiones, aún se les dificulta dar sus resultados de forma concreta. Y ahí es donde está la ambigüedad. Entonces, pues en principio como que nos planteamos, bueno, ¿será que hicimos una ponderación? ¿O debimos ponderar también esos criterios? Seguramente sí. Pero digamos, los resultados hablan como que la comunicación hizo muy bien. Y esto se justifica en que no hemos ponderado los criterios que tienen que ver con la comunicación en la forma en la que los estudiantes muestran sus resultados. Eso es. Muy bien, gracias, Fitzgerald. Muy bien, vamos al grupo uno. Si quieres, empiezo yo. Bueno, voy a responder las dos preguntas del compañero Alexander. Entonces, él nos pregunta específicamente los errores que identificamos a partir de la rúbrica y el desarrollo del examen final. En el examen final, los estudiantes se ubicaron en un desempeño alto en los objetivos uno y 2 y para quedar en ese desempeño alto, nuestra rúbrica decía que incurrían en errores en los criterios de cierre de los caminos, en este caso los criterios de logro 1.10 en el caso del objetivo 1 y 2.10 en el caso del objetivo 2. Y pues voy a responder la siguiente pregunta de Alex, que dice que pues que esto cómo se identifica en el grafo de criterio de logros de cada uno de los objetivos, pues encontramos que tanto en las tareas de aprendizaje como en el examen final, pues se guarda la relación porque es donde realmente tuvieron dificultad los estudiantes para tener un éxito en eso, en la activación de esos criterios de logro. Listo, y con respecto a la pregunta de Fitz acerca de la alta frecuencia en errores de las tareas 1.2 y 2.2, ahí digamos que queremos mencionar dos aspectos. El primero que Erika mencionó en la presentación sobre el ajuste necesario que deben tener las ayudas, que eso fue algo que miramos en la elaboración de esta actividad. Y lo segundo, que las formulaciones de las tareas, de pronto los requerimientos pueden ser un poquito más explícitos en cuanto a qué se espera de los estudiantes, que desde el enunciado, desde el requerimiento, pues no esté abierta la formulación para respuestas pues muy ambiguas por parte de los estudiantes y que sea como más claro qué esperamos de ellos. Entonces, eso por nuestra parte. Muy bien, chicos, perfecto. Miren, son las 9:05. Les tengo una propuesta. Yo creo que nos quedan entre 20 minutos y máximo media hora de clase. Entonces, le propongo al grupo uno que el tamal lo hagamos después de terminar la clase. Listo. ¿Ok? O sea, continuamos y terminamos. Yo creo que estamos terminando más tarde a las 9:30. Muy bien. ¿Alguna otra reacción, pregunta de la discusión aquí o no hay nada más sobre eso? Bueno, Ay, qué entonces, pena, sí, un comentario. sí, Nico, sigue. Pues es que también encaminado a lo que nos sucedió, que mencionaba Fitz, nos pensábamos durante el momento, finalmente no lo hicimos, pero nos pensábamos durante el momento si valía la pena de pronto cambiar esas ponderaciones post implementación, ¿correcto? Pues teniendo en cuenta pues esas cosas y no, y pues ya, o sea, pregunta, reflexión. Listo. Entonces, respuesta rápida a esta pregunta y después voy a la agenda. Eh, Pasan dos cosas ahí. Lo apunté que no tiene mucho sentido darle ponderaciones a los criterios de logro de decisión, porque esos criterios de logro después no terminan contando porque no tienen activación. ¿Ok? Entonces, las ponderaciones de criterios de logro de decisión no marcan en los cálculos. Esa es primera cuestión que yo creo que tiene que ver parcialmente con la inquietud de Nico. Segunda cuestión. em, Lo que va a terminar resultando del trabajo que ustedes están haciendo dentro de un mes cuando terminemos este módulo es un nuevo diseño de la unidad didáctica, producto de la identificación de debilidades y también de fortalezas
que se va a expresar en los aspectos que se necesite expresar para mejorar la unidad didáctica. Obviamente, como ustedes se dan cuenta, las tareas de aprendizaje son un elemento central de ese repensar, pero es muy posible que con las reflexiones que ustedes hicieron hace 15 días y hoy tengan también que pensar, por ejemplo, en las ayudas, en si tiene sentido revisar, reformular ayudas en errores que de pronto aparecieron y que no estaban previstos originalmente, en algo que a mí me da la sensación que siempre termina siendo importante después de la experiencia de la implementación y los conocimientos previos, si eran estos o había más que tenemos que hacer con esos conocimientos previos. Pero también puede ser como algunos grupos también lo han manifestado, al menos parcialmente, el examen final está bien, tiene sentido que le hagamos algunos cambios. Em, digamos hasta ahí. La pregunta de Nico es, la, la voy a, la voy a reinterpretar, Nico, perdona, y me dice si la interpreto mal. Para final de este módulo y para el módulo 8 tenemos que revisar la- las tablas de ponderaciones. Lo estoy poniendo de esa manera. Mi respuesta es no, Nico, en el siguiente sentido, que hasta aquí llegó el papel de las ponderaciones en todo el programa. ¿Por qué? Porque al- a- en el módulo 8, cuando ustedes estén escribiendo su documento, lo van a estar escribiendo para que un colega suyo lo pueda leer tranquilamente, lo entienda, con el propósito de que se interese en implementar esa propuesta que ustedes tienen. ¿Ok? Entonces, a ese colega no le va a interesar las minucias y los detalles de todo lo que ustedes hicieron en el módulo 6 y en el módulo 7. El módulo 6 y esta parte del módulo 7 tiene como propósito tener la información para poder mejorar ese diseño que va a ser el diseño final que ustedes les van a proponer a ese profesor. Pero al profesor no le van ustedes a presentar en el módulo 8 tablas de ponderación. Sí les van a presentar los grafos de criterios de logro, pero más en el sentido de que el profesor entienda el significado de un objetivo en términos de esos grafos. Y ustedes no le van a contar en detalle lo que hicieron en el módulo 6 y en el módulo 7 para llegar al diseño final. De hecho, yo lo que sugiero es que esto sea 1 a 3 o 4 párrafos, no importa cuántos. Se van a dar cuenta que en el módulo 8 hay unas restricciones de extensión y en otros lados no. En las conclusiones, es decir, en las conclusiones ustedes le van a contar a ese profesor lo que usted acaba de leer fue producto de este proceso. Y en este proceso diseñamos una unidad didáctica eh, inicial. eh, Durante la implementación, ese diseño tuvo cambios y después de la implementación y aquí puede ser una frase o 5 u 8 frases, con la información que recogimos y unos procedimientos que nos propusieron, logramos tener información para llegar a este diseño final que usted está leyendo. ¿Ok? Entonces, no sé si eso responde a tu inquietud, Nico. Eh, o sea, me queda la duda, como de pronto, de nuevo, ya no sucedió y de pronto ya no es relevante, pero me queda la duda, si hubiera valido la pena a la hora de hacer este análisis, haber cambiado las ponderaciones después de haber identificado como algunos resultados en los estudiantes. Sí y no, Nico. Es que eso es un poquito un problema porque imagínate que ustedes terminan este módulo y después de que me hayan entregado
que hayan entregado todo lo que hicieron en este módulo, yo les diga, ¿saben qué? No, realmente los comentarios individuales ya no van a valer, no sé cuánto valen, pero ya no van a valer el 30%, sino el 60%. Y, y el trabajo del grupo ya no vale el 60, sino el 40. Cambiar el esquema de evaluación a posteriori, a pesar de que pueda que el esquema de evaluación tenga dificultades, no es algo que usualmente uno debería hacer. ¿Entiendes? Porque es decir, esto no me resultó, esto dio este resultado de 60, pero me doy cuenta que eso es por consecuencia de que el sistema de evaluación aquí en estas ponderaciones no tenía sentido, y entonces ahora si cambio esto de otra manera, pues me va a dar mejor. Entiendo que lo que estás proponiendo, te estoy mirando a la pantalla y te debería estar mirando hacia allá. Entiendo que, entiendo que lo que estás diciendo es, hay unos errores en lo que en el programa nos propusieron que debían ser las ponderaciones, que si se corrigieran esos errores con ponderaciones razonables, nuestros resultados serían diferentes. Lo entiendo, lo entiendo. Pero lo importante en este momento es que ustedes se han dado cuenta de eso y que con esa información han podido identificar debilidades y fortalezas de la unidad didáctica, que es el propósito principal, ¿vale? Listo. Bueno, tengo dos cosas para el final que no se me puedan olvidar. Una, o mejor dicho, Mariana Ramírez, ya les comenté que se está entrenando como futura profesora de este módulo, está por aquí. Mariana, ¿estás ahí? Hola Pedro, sí señor. Ah, bueno. Mira, vamos a aprovechar que estás aquí, porque Erika preguntó que cómo es eso de la representación profesoral. Mariana va a asistir a la reunión que van a tener ahora, de más tarde, y les va a explicar lo que les va a contar ahorita, de qué significa eso, pero aprovechemos que esté aquí y aprovechemos que el tamal es a las 9:30. Entonces, cuéntales, Mariana, muy brevemente, por favor. Lo que es el papel del representante de estudiantes de la maestría. Ujú. Bueno, en este caso no solo es de la maestría, sino de los posgrados en educación matemática, o sea, también representarían el de la especialización, pero bueno, el caso es que como representantes son como el puente en lo que es los estudiantes a unas entidades un poco más grandes. Entonces, no solo el comité MAT, que está compuesto por el profesor Pedro, Andrés y el profesor Carlos, sino también con entidades, digamos, que les van a permitir resolver problemas o llevar iniciativas más grandes. Como representantes de los posgrados en educación matemática, tienen la oportunidad, si desean, de asistir, por ejemplo, a reuniones con la rectora, a las reuniones del consejo académico, a las reuniones del consejo MAAT, que es este que está encargado de las cosas contra acoso, abuso y discriminación, a las de decanatura de estudiantes, entre otras. Entonces, su papel se vuelve como el de la voz de las estudiantes de todos los posgrados en educación matemática. Entonces, si alguno de sus estudiantes llega a tener algún inconveniente o sus compañeros y ustedes quieren llevar alguna iniciativa, tienen en sus manos el poder de llevarlo a entidades importantes, de discutirlo e incluso tomar decisiones relacionadas a otros posgrados. Por ejemplo, en los consejos académicos, en las reuniones con las rectoras y con los decanos de otras facultades, entonces están, digamos, tienen voz y voto en decisiones que se toman a nivel universidad. Entonces, pues es una gran oportunidad como estudiantes, no solo de involucrarse más profundamente en lo que es la participación estudiantil a nivel de universidad, sino también ser la voz de sus compañeros. Entonces sería chévere que alguno tuviera, digamos, la iniciativa o el deseo de participar, porque pues se convierten realmente en la voz e imagen de sus posgrados. Entonces eso sería como a grandes rasgos. Gracias, Mariana. Perfecto, clarísimo. Tienes el Profe, discurso perfecto para dentro de un rato, Mariana. Gracias, Pedro. Bueno, listo con eso, ¿vale? Y Profe, un la... comentario ahí, aquí pequeñito, qué pena por interrumpir. Sí, sigue, Alexander. Eh, es posible que Mariana, no sé, ya que de pronto no sé si se ve con el decano o con la rectora, es que yo siempre he tenido la inconformidad de que
cuando los estudiantes de licenciatura de pregrado de la Facultad de Educación, ellos reciben una chaquetica, ¿sí? Una chaquetica verde ya que los inicia en las primeras prácticas. Mi pregunta es, se la he hecho a la rectora y al decano, ¿y por qué a los estudiantes de posgrado y doctorado no? Si somos parte de la misma facultad y somos Sí, menos mira, estudiantes. yo te puedo responder esa pregunta fácilmente, Alexander. Em, Sería, a ver si logro encontrar, sí, supongamos que esta universidad tuviera posgrados en medicina y entonces tuviera un posgrado de investigación en medicina oncológica, por cualquier cosa, ¿ok? Al que acceden médicos ya graduados de cualquier facultad de medicina. En medicina hay un evento muy emocionante, sobre todo para los papás de los estudiantes de pregrado de medicina, que sucede alrededor de como el cuarto o quinto semestre, cuando esos estudiantes ya no solamente van a seguir viendo cursos de inmunología o de biología molecular o de qué sé yo, otras cosas, sino que ya comienzan a tener algún contacto lejano, pero contacto con el hospital y los enfermos. Para eso hay como una tradición en medicina que ese estudiante debe tener una bata blanca. ¿Ok? Entonces, las facultades de medicina, yo sé que esta universidad la hace, pero estoy seguro que las demás universidades también lo hacen, hacen un evento que es aquí en el auditorio, vienen los papás emperifollados con todos los fotógrafos, todas las cosas de entrega de la bata a ese estudiante. Es como como un primer grado que tiene el estudiante. Hasta ahí, supongo que claro, ¿ok? Bueno. ¿Qué pasa en la Facultad de Educación? Pasa algo similar. En un momento, los estudiantes de pregrado, cuando van más o menos en el semestre quinto, sexto, depende de cómo están, llega el momento en que tienen que hacer sus prácticas. Hay un evento que sucedió esta semana, precisamente, semestralmente, en que a esos estudiantes que en ese semestre comienzan sus prácticas, se les entrega su chaqueta. Esa es la chaqueta que ellos deben, o pues, que se espera que lleven puesta cuando lleguen a esos colegios a hacer su práctica. Y hay un evento igualmente emocionante que en el de medicina para eso. A los estudiantes, si aquí hubiera un posgrado de medicina oncológica, a esos estudiantes no se les entrega bata, a los de los posgrados tampoco. ¿Ok? No te preocupes. Si estás interesado en una chaqueta, pues te podemos averiguar cuánto cuesta. ¿Ok? Pero, pero no hay eso. ¿Listo? Perdón por la explicación tan larga, pero me parecía relevante la pregunta. Bueno, otro comentario puramente administrativo, si no se me olvida, además de este de la representación estudiantil. Dentro de 15 días yo voy a estar de viaje, entonces yo voy a estar virtual en la clase. Ustedes, si quieren venir a la universidad, pueden venir, pues digo por el tamal, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿ok? Bueno, ahora sí, comentarios generales. Ah, no, antes de eso. Grupo 2 y después grupo 3, reflexión crítica sobre el uso de la inteligencia artificial. Nosotros utilizamos IA generativa en tanto a la construcción de gráficos y comparación de ciertas tablas, sobre todo ChatGPT, para que nos arrojara información adicional que nosotros no estábamos contemplando. Nos sucedió un caso muy particular que ChatGPT nos arrojó una gráfica eh, mala, ¿sí? Porque los valores que ponderaba, que mostraba ChatGPT en cada una de las barras no era lo que nosotros
la veíamos curioso porque pues hubo que utilizar otra herramienta para generar la gráfica que queríamos. Fue exactamente en tanto a las expectativas de nivel superior de los objetivos. Fue muy curioso pues que ChatGPT generara esa gráfica porque notable y evidentemente se notaba que no correspondía a los valores numéricos que nosotros habíamos ingresado. Pero pues, para eso nosotros lo usamos. Pero, no queda. Listo. ¿Algún otro comentario de parte del grupo sobre uso de la inteligencia artificial? Sí, pues para complementar un poco la información que da mi compañero Esteban, pues de que, pues aparte de lo que ChatGPT también tuvo un poco de sus inconsistencias, pues también lo que se hizo fue como utilizar Copilot y también pues exactamente lo mismo, hubo como ciertos errores en las gráficas que mostró. Sin embargo, pues, bueno. Ya optamos por la parte de ChatGPT que, digamos, comparado con las dos era un poco mejor. Sin embargo, pues la interpretación y todo pues fue propiamente de nosotros. También lo que se intentó fue que la herramienta hubiera como una tercera gráfica que fuera comparativa entre las dos que hicimos, las 5 y las 6, pero lastimosamente los datos que arrojaban eran muy consistentes. Entonces, pues ya ahí simplemente lo que hicimos fue construir pues las gráficas mediante, pues bueno, ya por código sugerido, ya sea por Python o por Excel también. Perfecto. Gracias, Germán, y gracias, Esteban. Grupo 3. Listo. Entonces, para esta entrega, hicimos, o sea, hubo una cosa que no hicimos, hicimos la vez pasada y creo que fue mejor, y fue utilizar a ChatGPT para analizar. Es decir, en esta iteración no lo utilizamos para hacer análisis, solamente lo utilizamos para cambiar redacción y para hacer pues, los gráficos. Y pues nada, siento que eso fue un poco más eficiente. Creo que en la primera parte, pues como que tratar, hacer el trabajo de ajustar los análisis que hacía ChatGPT a las cosas que realmente nosotros veíamos era como un doble trabajo. Y esta vez, pues sí, simplemente editamos esa parte y nos salió un poco más directo toda la parte de análisis. Pero sí, todavía para redacción y para pues hacer los gráficos, bastante útil. Pues ya. Perfecto. Tengo un par de comentarios sobre estas reflexiones. Tres comentarios. ¿Lo quieres hacer de una vez o...? Sí, sí, se puede. Pues como saben, nosotras no utilizamos ni en esta ni en la actividad anterior la inteligencia artificial, pero este año en el colegio estoy dando una clase que tiene como dos componentes, uno es de pensamiento crítico y el otro es de resolución de problemas, y voy a adaptar, digamos, como esta parte de reflexión del uso de inteligencia artificial con los niños, porque yo sé que pues la van a utilizar, entonces pues mejor que me pongan el enlace y que contesten esas preguntas como de análisis crítico de si es doble trabajo, si no es doble trabajo, si arroja lo que yo estaba pensando que arrojar, arroja otra cosa, sobre todo pues porque es mucho de análisis de textos, producción de argumentos, análisis de argumentos, Chévere, entonces les contaré cómo me va con chévere, eso, pero me chévere. parece pues muy valioso lo que se está haciendo desde MAT en ese sentido. Listo. Pues nos tomó un semestre pensarlo, Sí. ¿no? Ustedes saben, porque el semestre pasado, desde la primera charla de Nico, comenzamos a dar vueltas a eso y pues estamos todavía en el proceso de ver qué pasa. Pero tengo tres reacciones bueno, como cuatro reacciones a esto, ya no sé cuántas. La primera, no sé si ustedes se dan cuenta que yo digo inteligencia artificial, no digo IA, Bien. porque el uso de abreviaturas desregulado, pues genera situaciones absurdas, de que de pronto yo esté hablando de la FE de la UA, la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Si, si, si uso IA para decir inteligencia artificial, ¿por qué no puedo decir la FE de la UA? ¿Ok? Entonces, una cosa menor, pero yo sé que esta pelea la tengo perdida contra el mundo porque en Estados Unidos sí se convirtió la AI en una sigla, no una abreviatura, una sigla, es decir, una nueva etiqueta para algo. Pero aquí no. Y no. Bueno, primera cuestión. Segunda cuestión, en el comité de MAT de la semana pasada recogimos
pues impresiones de los formadores sobre las reflexiones críticas. Y tenemos, digamos, la sensación que en las otras cortes ha venido pasando un poquito lo mismo que han comentado aquí. Nos sirve para algunas cosas, pero para otras está completamente despelotado y nos da la sensación de que nos tomó más tiempo hacerlo con eso que sin eso, etcétera. ¿Ok? Y las reflexiones, pues, las reflexiones críticas están funcionando, que para nosotros es lo más importante. Es decir, que ustedes aquí desarrollen esa actitud crítica hacia esa herramienta para que no la usen ciegamente y no acepten las cosas porque viene de allá y ya está. Pero nos está comenzando a generar una pequeña inquietud. Yo uso muchísimo la inteligencia artificial, muchísimo, muchísimo. Y en el grupo, pues la están usando a morir, en el grupo de VD, pues a morir. Y es que hay un problema de cómo se usa para que funcione, para que realmente me ahorre tiempo y me permita producir mejores resultados. Es solo la relación tiempo versus calidad. Es eso. Entonces, y como les dijimos al comienzo del semestre, nosotros aquí no les vamos a enseñar a usarla, pero hay, digamos, como 2 o 3 cuestiones que en el video este que les propusimos están en algún lugar, yo no sé exactamente en qué módulo, que hay las 5 ideas claves para formular una instrucción para usar la inteligencia artificial. Eso es muy importante, tenerlas claras. ¿Qué papel se le da? ¿Qué contexto se le da? ¿Qué resultados se esperan? ¿A quién le está hablando? Ya no me acuerdo cuáles son, pero pues son como de ese tipo. Y eso le ayuda mucho al sistema a ubicarse para poder responder. Y la otra cosa que Nicolás obviamente la conoce perfectamente, eh, tiene que ver con dos atributos que tiene todos estos sistemas eh, grandes del lenguaje. Uno es, aquí, Esteban, si eres costeño, discúlpame lo que voy a decir, su actitud costeña. Es decir, estos modelos están configurados para que no importa lo que le pregunten, den una respuesta. ¿Ok? Siempre hay que responder, siempre hay que responder y siempre hay que complacer a quien me está preguntando. Entonces, pues no sabemos, pues eso no es decir, los humanos, hay situaciones en que nos hacen una pregunta y decimos no sé, y es una respuesta válida, pero estos sistemas de grandes de lenguaje nunca van a decir no sé. Ese es un problema. Y el otro problema, que en muchas circunstancias es una virtud y en otras es un defecto, es que si ustedes cogen cualquiera de estos sistemas y le hacen una pregunta sencilla, da una respuesta. Le vuelven a hacer esa misma pregunta, da otra respuesta. Y le vuelven a hacer 20 veces la pregunta y da otra respuesta. Pues no sé si 20 veces, pero ¿ok? Eso es una virtud de la riqueza como puede generar. Pero cuando la cosa tiene que ver con cuestiones concretas que yo quiero que usted no me modifique, esa se llama la temperatura, esa temperatura que él toma, pues comienza a generar esos problemas que ustedes que han mencionado aquí, que se controlan. Es decir, que uno le puede decir, mire, esto no me lo cambie. Y entonces él ya sabe que eso no me lo cambia. ¿Ok? Pero bueno, listo con eso. Ahora sí voy a Hola, qué comentarios de pena. las presentaciones. ¿Puedo hacer un ¿Alguien? pequeño comentario Sí, al Nico, respecto de por estas favor. cosas que dices? O sea, es que a mí, qué pena les muestro, como de lo más grave de la inteligencia artificial últimamente, me parece es como el tema de los sesgos que tiene para responder y lo que tú decías, como complacer. Y les quiero mostrar un ejemplo que me pareció re loco. Entonces, por ahí alguien me envió como este post alguna vez, ¿no? Que era como, oye, miren, alguien tiene una conversación interesante con la inteligencia artificial, ¿no? Y era como, actúa como el mejor antropólogo alienígena y descríbeme a los humanos desde un punto de vista que no está viendo la humanidad. Y bueno, la respuesta, digamos que no me interesan los detalles de la respuesta. Ahorita ya les digo que quiero que le pongamos atención, pero yo hice
exactamente ese mismo experimento, le hice exactamente la misma pregunta, con exactamente la misma falta de comas, la misma mayúscula puesta ahí toda random, exactamente lo mismo. Y lo que me parece interesante de esto es, solamente fijémonos en los títulos, ¿listo? Entonces, el título de este señor les dieron como disonancia entre potencial y comportamiento, rituales de pertenencia que generan separación, adoración de símbolos que olvidaron su origen, una especie emocionalmente herida que niega su dolor, una especie que está despertando pero no lo sabe. Y bueno, en general, o sea, todo el texto que aparece ahí es como súper espiritual, es como súper, no sé, como psicológico, súper psíquico, súper como de las emociones, bla, 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 bla. Y la respuesta que me da a mí es totalmente distinta. Ay, qué pena, es que se me perdió acá. Acá está, perdón. Es como, solamente leemos en los títulos, rasgos generales, comportamiento colectivo, relación con el entorno, conciencia y contradicción. Conclusión. ¿Listo? O sea, no sé, cositas como que a mí me parecieron interesantes, es que mi respuesta tiene algo como enfocado a todo el análisis ambiental, que son temas como que para mí son relevantes, pero que claramente para este tipo no son relevantes. Para este tipo lo que es relevante es como lo de la psiquis y eso, y de nuevo, las respuestas Se reflejan adapta. muchas veces más lo que es la persona que la respuesta en sí, como que ChatGPT de nuevo está programado, lo que tú decías, para ajustarse al usuario y terminar respondiendo, pues ese tipo de cosas me parecen re locas, ¿no? Y por eso no sé si han visto lo de ChatGPT, Induce Psychosis y bueno, un montón de cosas re locas que empiezan a aparecer, porque GPT se ajusta a la gente y si la gente está loca, GPT también se vuelve loco. Y pues bueno, muchos más detalles y todas las escalas de grises alrededor. Ya. Como cualquier amigo, Sí, tal cual. ¿no? Como cualquier amigo. ¿Ok? Listo. Perfecto. Bueno, comentarios de las presentaciones. Eh, en esta corte hay algo especial que espero recordar y retener y no sé cómo usar, y es que con o sin inteligencia artificial han logrado ustedes presentar los resultados de los análisis, es decir, han logrado resumir los datos del sistema ACE para los propósitos de estas dos actividades de maneras que yo no había visto antes. Muy sencillas, pero precisamente por ser sencillas son muy potentes, de estas gráficas de barras y de cosas que ustedes han hecho aquí. eh, y eso me parece que ha sido muy interesante y clarifica mucho las cosas. Eso es lo primero. Segundo, el grupo uno le dio bastante importancia comparativamente a las ayudas, pero el grupo 2 y 3 mencionó muy poco las ayudas. Yo creo que las ayudas es un elemento fundamental para entender los resultados que ustedes están viendo, porque al final nos importa, lo que nos importa es cómo voy a rediseñar mi unidad didáctica para que esa nueva unidad didáctica sí le ayude a esos niños que van a usarla a aprender, ¿ok? Y las ayudas siempre tienen el riesgo dentro de las tareas de que lo que hagan es destrabar para que ellos puedan terminar, pero cuando después llega uno al examen final, como se ve en algunos casos, no en todos, pues uno se da cuenta que no aprendieron porque la ayuda lo que hizo fue destrabar, pero no motivar el aprendizaje. Entonces, les recomiendo que tengan presentes las ayudas en sus reflexiones para la próxima, para la cuarta actividad. Ya hablamos de la ponderación de los criterios de logro de decisión. También, pues, yo creo que las reflexiones que particularmente el grupo 2 hizo sobre caminos de aprendizaje que no se activan, pues son importantes en el sentido de que esencialmente en el sentido de que si en la construcción que ustedes hicieron del grafo de criterios de logro, que es un grafo de todos los posibles caminos, pero que puede haber 15 caminos, pero que ustedes dijeron, todas las posibilidades, pero lo que nos importa son estos cuatro o estos tres. Si de esos cuatro o esos tres, como lo menciona el grupo 2, pues hay uno que era para ustedes relevante y que no se activó, pues eso es
una bandera grande, ¿ok? No quiere decir que si ustedes construyen un grafo de criterios de logro con 8 caminos, todos tengan que activarse, porque esas son las posibilidades. Pero lo que a ustedes seguramente les interesa es estos dos o estos tres. Listo. Creo que el grupo 2 hizo un uso del término rendimiento que yo creo que hay que tener cuidado. Eh, Habló de rendimiento en términos de proporciones de criterios de logro que se activan, pero el término rendimiento, digamos, en nuestro entorno tiene un significado específico y es mejor eh, tener cuidado con eso. Eh, yo creo que en esta actividad un poquito quedó mucho más claro el proceso que estábamos esperando que en la actividad pasada. De lo que estamos mirando es logro de objetivos, contribución de tareas a esos objetivos, eh, criterios de logro que explican por qué esa contribución es de un cierto sentido, errores que están detrás de esos criterios de logro y entonces qué significa eso para la tarea. ¿Ok? Entonces eso yo creo que quedó más claro. Algún grupo puso como dificultad la disminución de logros, eso no es una dificultad, ¿ok? Pero creo que en esta ocasión la idea de dificultad está más clara. ¿Algún comentario, reacción? Listo. Entonces, la actividad 7.3 es esta, perdón, un segundo, aquí, chico, esto. Voy a leer estos dos párrafos para acá. El grupo debe establecer los aspectos que desea potenciar y aquellos que requieren mejoras a partir de la evaluación de las dimensiones cognitiva y afectiva que realizó previamente. Estas dos actividades. Estos aspectos pueden estar relacionados con los elementos de las tareas, las ayudas, el sistema de evaluación y los instrumentos de recolección de información. Para aquellos aspectos seleccionados, el grupo debe describir los ajustes específicos que pretende realizar para mejorar el diseño de su unidad didáctica y su propósito. El grupo debe justificar su decisión. Los cambios previstos para las tareas de aprendizaje deben quedar registrados en una nueva versión del documento de fichas de las tareas. Los cambios relacionados con otros aspectos de la unidad didáctica se harán en la actividad 7.4. ¿Okay? Entonces, esta es la actividad en la que ustedes van a recoger estos listados que ustedes hicieron hace 15 días y hoy, unirlos, organizarlos, darles prioridad, encontrarles relaciones. Y es donde se van a dar cuenta que puede que entre hace 15 días y hoy haya por aquí 4 dificultades que aparentemente son diferentes, pero que como ustedes van a mirar, por decir alguna tarea, y hacen un cambio aquí, ese cambio va a- a contribuir a las 4. Es decir, no hay necesariamente una relación biunívoca entre dificultades y cambios. Eso es importante para poder tomar decisiones y para poderle dar prioridad a los cambios que se van a hacer. Entonces, estos son los criterios de evaluación. Sí, sí, criterios de evaluación. Redacción de las expectativas. Entonces, establecer los ajustes que se hacen. Sí, aquí están, digamos, todos los elementos y qué es lo que pueden ustedes tener en cuenta para eso. Y listo. ¿Algo más? Bueno, chicos. Bueno, sí, una cosa, don Pedro. Sí, Esteban. Yo no soy costeño. Ay, bueno. Entonces quedo tranquilo. No es que no lo sé, pero quedo tranquilo. Es que me da vergüenza pues hablar así de los costeños, pero es que a mí me ha pasado 2 o 3 veces que estoy en cualquier sitio de la costa perdido y pregunto, ¿dónde queda tal cosa? Y cualquier persona que le pregunta me da una respuesta, sea verdadera o no, me da una respuesta.
Entonces, por eso digo que ese es el atributo costeño de los modelos grandes de lenguaje. Muy bien, chicos. Muchas gracias.